Bienvenidos sean todos a Project Management Vivo. En esta ocasión, en el episodio 5, desarrollaremos un plan en Microsoft Project en 8 sencillos pasos. Espero lo disfruten. Bien, un plan de entrega o cronograma, como se conoce en gestión de proyectos, es una parte esencial del kit de herramientas de cualquier gerente o responsable de proyecto. Si bien puede ser tentador comenzar a completar las tareas lo antes posible, tomarse el tiempo para planear la estrategia del proyecto puede ayudarnos a ahorrar dinero y recursos. Veremos que un proyecto cambia constantemente y necesitaremos tener una base sólida desde la generación y el desarrollo de nuestro plan. Veamos. Aquí tenemos los 8 pasos clave en Microsoft Project. Número 1, establecer la fecha de inicio, días libres. 2, crear una lista de tareas. 3, secuenciar estas tareas. 4, agregamos duraciones a las tareas. 5, asignamos recursos. 6, agregamos los milestones o los hitos. 7, creamos una línea de tiempo. Y finalmente, generamos reportes. Vamos a tomar un ejemplo aquí, tomando en cuenta que nuestro objetivo sea el realizar una extensión a una casa que ya está habitada. Esperamos un tiempo de 3 meses en el proyecto. La mejor práctica en Microsoft Project, como primer paso, habíamos platicado, es establecer la fecha de inicio de nuestro proyecto y los días libres que lo van a componer. Y en este sentido es importante saber la fecha de inicio, porque con esto podemos también tomar en cuenta cuál es la fecha de fin que se espera. La herramienta al final nos va a decir cuál es la fecha final del proyecto, pero es importante que tengamos en mente cuál es la fecha límite que tienen nuestros sponsors, nuestros usuarios finales, nuestros jefes sobre este proyecto. Y los días festivos o de asueto a considerar. Es importante que guarden su archivo. Entonces aquí tenemos como inputs la fecha de fin esperada y los días festivos. Veamos esto en vivo. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir Project. Con esto, Project nos va a mostrar un proyecto en blanco. Para establecer la fecha de inicio de nuestro proyecto, vamos al tab Project, damos clic en este botón Project Information, podemos ver aquí el campo Start Date. Aquí vamos a establecer 6 de julio como nuestra fecha de inicio. Dejemos el resto de valores como están. Y ahora vamos a indicar cuáles son los días feriados, días festivos o días libres. Como sabemos que nuestro proyecto va a tener una duración de 3 meses, aquí en la región de México, el día festivo más cercano es el 16 de septiembre, que es la conmemoración del Día de la Independencia de México. Entonces vamos aquí al tab de Project, a este botón Change Working Time, y aquí vamos a elegir el 16 de septiembre, que en este caso va a ser miércoles. Y aquí en este tab por default que nos da de exceptions, vamos a colocar el nombre del día festivo. En este caso podemos poner Independencia México. Damos clic en OK. Ya nos establece el inicio y el fin del día festivo. Damos clic en OK. Con esto le estamos diciendo a Project que si alguna de las tareas cae dentro del rango del 16 de septiembre o debe utilizar la fecha del 16 de septiembre, no la toma en cuenta como día de trabajo. Bien, el siguiente paso ahora es revisar nuestro SAO, declaración de alcance o WBS. Y para este segundo paso necesitamos, para crear nuestra lista de tareas, tener el SAO, tener la declaración de alcance o bien la WBS. En este sentido, debemos crear una lista de tareas que requiere nuestro proyecto.
Mientras vamos construyendo la lista, intentemos priorizarlos en el orden que deben completarse. Vamos a asumir que nosotros estamos del lado de la constructora que va a realizar esta extensión en esta vivienda y el cliente ya aceptó la cotización de nosotros, se ha firmado el contrato y nosotros también suministraremos los materiales. Por lo que es importante revisar nuestro SAO, declaración de alcance o WBS. En este caso tomaremos la WBS. Te sugiero ver el episodio de la WBS para más detalles. Bueno, como podemos ver aquí en pantalla, a partir de los entregables de la WBS empezaremos a crear la lista de tareas en Microsoft Project. Mientras construimos la lista, tratemos de darle la estructura conforme la WBS a nuestras actividades, es decir, definir el nivel de cada elemento para cada entregable. Y aquí podemos ver las actividades que componen nuestro proyecto: el diseño, materiales, estructuras, servicios base y acabados, con cada una de sus tareas correspondientes a cada uno de estos entregables. Y del lado izquierdo tenemos la representación gráfica, el chart de la WBS. Ahora veamos en vivo cómo ejecutar esto. En Microsoft Project nos aseguramos de tener activado el motor de scheduling para que todas las tareas estén en modo autoprogramado. Y con esto podemos escribir las tareas en cada una de las celdas, en esta columna de Task Name o tarea. En mi caso, por simplicidad, voy a usar las tareas que ya tengo en mi WBS. Entonces copiaré y pegaré las tareas del template de la WBS, que pueden descargar del episodio 2, para propósitos de mostrar cómo secuenciar las tareas. No copiaré en este caso las columnas de Outline Level y WBS. Entonces lo primero que platicamos es asegurarnos autoschedule aquí. Y segundo, ingresar nuestras tareas. Yo ya tengo aquí mi WBS. Estas son mis tareas. Las copio y las voy a pegar aquí. En episodios posteriores veremos todos los detalles de cómo exportar e importar datos de Excel a Project y viceversa. Ahora vamos a definir la jerarquía padre-hijo. De aquí sabemos que son tareas hijo las tareas de diseño que vemos aquí, como planos de construcción. Damos doble clic aquí para expandirlo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer de esta tarea 2 y 3, vamos a colocarlas como subtareas de la tarea resumen. Estos que vemos aquí de diseño, materiales, estructuras, servicios base y acabados, estos van a ser para nosotros nuestras tareas resumen o nuestras tareas padre. Y entonces estas tareas, debajo de cada una de ellas, vamos a considerarlas sus tareas hija o subtareas. Entonces, para volverlas realmente subtareas o tareas hijo, las seleccionamos y vamos a dar clic en este botón que dice Indent Task o Indentar Tarea. Y con esto pueden darse cuenta que Project las coloca dentro de la tarea resumen. Vamos a hacerlo igual para las 5, 6 y 7, para que estos sean parte de materiales. Estas otras de estructura. Estas otras de servicios base. Y por último, estas de acabados. Bien, lo que sigue es, como paso 3, secuenciar las tareas. Es decir, indicarle a Project cuál va primero, cuál va después o cuáles van en paralelo. Para esto debemos tener en cuenta ya nuestras tareas indentadas, la naturaleza propia del trabajo y las dependencias de cada una de nuestras actividades y las dependencias entre entregables. De aquí la importancia que este enlace o encadenamiento de tareas se realice con su equipo de trabajo. Veamos en vivo cómo podemos ejecutar esto. Bien, ahora enlacemos las tareas. La columna clave aquí es Predecessors. Hay que asegurarnos de tenerla visible y si no recorran esta
esta línea divisoria. Entonces, si lo tienen en español, sería predecesoras. Para las tareas 2 y 3, en este caso van a estar en serie. Entonces, al estar en serie, vamos a decir que esta tarea 3 depende de la tarea 2. Y damos Enter. Las tareas 5 y 6 van a correr en paralelo, pero dependen de la tarea 3. Entonces colocamos aquí 3, Enter, 3 y Enter. La tarea 7, que es la de contratación de maquinaria, va a depender del tipo de material de tabique que encontremos disponible en la tarea 5. Entonces vamos a hacer esta tarea 7 dependiente de la 5. Ahora, como pueden ver en la escala de tiempo o bar chart que tenemos de este lado derecho, aparece una flecha que apunta hacia las tareas y esto nos está indicando las dependencias. En Project tenemos dos tipos de tareas en esencia, tareas resumen y subtareas o tareas hijo. Como su nombre indica, las tareas resumen son tareas padre que tienen dentro una o más tareas. Como podemos ver aquí, está tarea diseño, materiales, estructuras, servicios base y acabados son tareas resumen o tareas padre. Y las tareas que están dentro de cada uno de ellos se consideran subtareas o tareas hijo. Ahora bien, continuemos con nuestro ejercicio. Para las subtareas de estructura, es decir, de la 9 a la 13, vamos a poner una dependiente de la otra, es decir, en serie. Por lo que seleccionamos todas, iniciamos desde la 9 hasta la 13, y en vez de ingresar en esta columna de dependencia, línea por línea, el número o el ID de la tarea de la que es dependiente, al ponerlo en serie o al esperarlo en serie, simplemente nos vamos aquí a Tab y en este icono de cadena que es enlazar tareas, damos clic y pueden ver que las enlazó todas en cadena en serie. Es importante recordar que aunque Project te lo permite, no debemos enlazar tareas resumen, es decir, estas tareas padre. Porque podemos tener diferentes errores de cálculo posteriores. La herramienta te permite vincularlo, sin embargo, no es una buena práctica realizarlo y no he encontrado realmente una buena razón para enlazarlos. Es vital recordar que una buena práctica también es no dejar una sola tarea sin predecesor ni sucesor, solo la primera y la última tarea correspondientemente pueden darse este lujo. De lo contrario, puede que no veamos la ruta crítica real. ¿Y qué es la ruta crítica? El camino más largo que hace que nuestro fin de proyecto sea más largo o más corto. Entonces, para ajustar esto, necesitamos asegurarnos que todas las tareas estén enlazadas. Vamos a asegurar que todas estas tareas estén en serie. También estas otras. Y con esto podemos ver que nos falta el enlace entre este grupo, este otro grupo, estos otros que tenemos aquí. Para esto, para ajustarlo y no dejar ninguna tarea sin predecesor ni sucesor, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, la tarea 9, vamos a agregarle su predecesora 7, que es la última tarea del entregable anterior. Para esta otra tarea, la tarea 15, vamos a agregar el predecesor 13. Pero aquí también es importante que notemos que para poder hacer la colocación de marcos, puertas y ventanas necesitamos que se haya hecho la compra y la entrega de la madera. Entonces también depende de la 6. Por lo tanto, lo seleccionamos con F2.
agregamos una coma para decir que va a ser otra dependencia y colocamos el número 6. Y con esto podemos ver que la 6 también está enlazada ahora hacia la tarea 15. Es decir, que la tarea 15 depende de que la tarea 6 sea ejecutada. Y bueno, para esto continuamos aquí. Para esta tarea 19 vamos a agregar su predecesora, la 17. Y con esto tenemos completo todo nuestra red de tareas enlazadas. Veamos la ruta crítica. Para esto vamos aquí al tab de View, damos clic en diagrama de red y podemos ver aquí toda la ruta crítica de nuestro proyecto. Todos estos recuadros en fondo rojo son aquellas tareas que si su duración sea corta o sea larga, va a mover la fecha final de nuestro proyecto. Y como podemos ver en azul, los recuadros en fondo blanco con estas flechas en azul son tareas que no están en la ruta crítica. Regresamos a nuestro Gantt. Bien, regresemos a nuestra vista de tabla de Gantt. Ahora, lo que sigue aquí es agregar duraciones a las tareas, es decir, indicarle a Project cuántos días va a tomar cada tarea. En unos episodios posteriores veremos la buena práctica para hacer más precisas las estimaciones a través de nivel de esfuerzo, campos de work y assignments. Por ahora, por simplicidad, utilizaremos solo el campo duration o duración. Para nuestras duraciones necesitamos que las tareas ya estén secuenciadas. Y en este paso 4, teniendo ya las tareas secuenciadas, las estimaciones de esfuerzo por equipo, hay que tomar en cuenta también las limitaciones del equipo, es decir, sus skills, su capacidad. La persona que va a ejecutar esa actividad, que sea el que diga cuánto tiempo va a tomar esa actividad y además considerar las limitaciones de nuestro equipo de trabajo. Su capacidad de trabajo es importante, si van a trabajar tiempo completo, medio tiempo, si duermen 4 u 8 horas. Les gusta más el trabajo en campo o remoto, en oficina. Todo esto influye en la duración que se indique para cada persona que trabaje en el proyecto. Veamos en vivo cómo podemos hacer esto. Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a ingresar las duraciones por cada tarea. Es importante recordar que tampoco se debe ingresar duración para las tareas resumen. Pues Microsoft Project hace un roll-up o una suma de las duraciones y lo coloca en automático para las tareas padre o las tareas resumen. En este caso, para las tareas 2 y 3, vamos a colocar una duración de 5 días en la columna duration. 5 y 5. No es necesario que escriban la palabra día. En automático la herramienta lo agrega. Para las tareas 5 a 7 vamos a colocar 3 días. 3, 3, 3. Y para las tareas 9 a 13 vamos a colocar 4 días. 4 días, 4 días, 4 días. Y para las tareas de la 15 a la 17 vamos a colocar también 4 días. 4 días y 4 días. Y finalmente para las tareas 19 a 21 vamos a colocar 5 días. 5 días, 5 días, 5 días. Es importante que el equipo de trabajo, la persona que va a realizar esta actividad, sea quien les haya dado esta duración. Como pueden darse cuenta, la tarea 20, en este caso, la colocación de la loseta, no está considerando el trabajo del miércoles 16 de septiembre. Y la razón es porque lo declaramos desde el inicio como un día libre o una exception. Y de hecho está siendo afectada. La que está directamente relacionada es esta actividad 19, que abarca del 10 de septiembre al 17 de septiembre. Son 5 días
1, 2, 3, 4 y no considera el miércoles 16 y por eso termina hasta el 17. Bien, ahora el siguiente paso, como paso 5, vamos a asignar los recursos. Antes de asignar recursos es una buena práctica crear los recursos en la hoja de recursos en Project y entonces asignarlos a las tareas. Para asignar los recursos, necesitamos tener ya nuestras tareas secuenciadas y nuestras tareas con duraciones estimadas. Veamos en vivo cómo realizar esto. Ahora, siguiendo con el ejemplo, vamos a crear los recursos en la hoja de recursos y entonces asignarlos a las tareas. Vamos al tab de Resource. Aquí vamos a Resource Sheet. Y en este sentido vamos a ingresar nuestros recursos en la columna Resource Name. Agreguemos aquí Pedro I, Vicente, Mario y Antonio. Vamos a asumir que estarán dedicados al 100% a este proyecto. Por lo tanto, aquí en su capacidad máxima se queda con 100%. Debemos asegurarnos que el tipo de trabajo sea Work. Con esto estamos indicándole la herramienta a Project que se trata de una persona o una maquinaria que será un gasto directo para el proyecto. Ahora bien, regresemos a nuestra vista Gantt. Y para asignar los recursos, lo primero es elegir cuál tarea vamos a asignarle algún recurso. En este caso es la tarea 2. Vamos al tab Resource o recurso y aquí elegimos el botón Asignar recursos. Aquí nos sale esta ventana en la que nosotros podemos seleccionar el recurso y elegir cuál se va a asignar a esta tarea. En este caso vamos a elegir a Pedro. Vamos a asignar. Y lo mismo hacemos para el resto de tareas. Vamos a agregar cada uno. Vamos a agregar aquí a Mario. Agreguemos a esta otra Antonio. Es importante recordar que como buena práctica elijan la mayor cantidad de ocasiones, elijan una sola persona por tarea. Es una buena práctica tener una sola persona para ejecutar una sola tarea o bien a un solo grupo de personas que sea representado por ese grupo. Colocaríamos el nombre en el recurso, el nombre de ese grupo. Si es algún departamento o algún área en particular, también lo podrían colocar. En nuestro caso, para hacer más sencillo en nuestro ejemplo, estamos colocando solamente nombres de recursos. Y como habíamos platicado, para las tareas resumen, es una buena práctica también el evitar o el no poner ninguna asignación a una tarea resumen. No debe tener asignaciones. De lo contrario puede generarles problemas en cálculos posteriores a la hora de generar su reporte de recursos, de utilización, el grafo de recursos. Entonces una buena práctica es no colocar en nuestras tareas padre o nuestras tareas resumen ninguna asignación. Ahora bien, tenemos nuestro paso número 6, agregar milestones e hitos. ¿Qué son los milestones o los hitos? Son eventos clave que nos van indicando dónde hemos llegado y a dónde vamos con respecto al avance de nuestro proyecto. No tienen duración, es decir, su duración es 0, y no deben tener asignaciones, por mejor práctica. En un episodio posterior veremos detalles de milestones, sus filtros, buenas prácticas. Independientemente de cuándo ocurran los milestones, se agrupan en la parte superior de las tareas, casi como información de encabezado
en tu tabla de Gantt. Eso por diseño. Los hitos funcionan mejor cuando son visibles en la parte superior de tu cronograma, en lugar de estar ocultos ahí con el resto de tareas. Veamos en vivo cómo ejecutar esto. Bien, siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a seleccionar la tarea 1 para agregar un milestone. Para esto vamos al tab de Task, damos clic en Milestone y aquí vamos a ingresar el nombre de nuestro milestone, en este caso inicio de proyecto. Pueden darse cuenta que es un milestone porque tiene duración 0 y no tiene asignación de recursos. Vamos a agregar otro milestone. Diseño completo. Agregamos otro, sean materiales completo. Y como se pueden dar cuenta, una buena práctica es agregar un milestone al final de todo el trabajo, de todas las subtareas de un entregable. Estructura completo. Servicios base completo. Acabados completo. Y el último, fin de proyecto. Ahora bien, para ver cuáles son las dependencias, las predecesoras que van a tener cada uno de los milestones, sugiero hacernos las preguntas de qué tareas deben estar completas para que se alcance este milestone. Y en este sentido, para arrancar el inicio del proyecto, el plano de construcción vamos a vincularlo al inicio de proyecto. El inicio de proyecto va a ser la primera tarea. Entonces los planos de construcción vamos a amarrarlos al inicio de proyecto, que sería la tarea 1. Entonces esta, por ser la primera tarea, el primer milestone, no tiene ninguna otra predecesora, toma la fecha de inicio de proyecto. Para el caso del diseño completo, vamos a amarrarlo a la tarea, a la última subtarea que se ejecuta de ese entregable, que es permisos de construcción. En este caso es 10. Para el caso de los materiales completos, si se dan cuenta, las actividades están corriendo en paralelo, la 12, la 13, la 14. Entonces, al correr en paralelo, necesitamos asegurarnos que este milestone esté amarrado, vinculado a estas otras actividades. Por lo tanto, sería que se va a declarar los materiales completos cuando la 12, la 13 y la 14 se hayan completado. El caso de la estructura, como sabemos, están todas las actividades en serie. Aquí vamos a dar clic para ver todo el panorama. Entonces, al estar todas en serie, vamos a vincular solamente a la última tarea, que es la tarea 20. Entonces, cuando la tarea 20 esté completada, la estructura estará completada. Para el caso de los servicios base, también los tenemos en serie, y lo mismo para el caso de los acabados. Entonces, para los servicios base es la tarea 24, y para los acabados tenemos la actividad 28. Ahora bien, para declarar el fin de proyecto, al tener el último milestone de acabados completo finalizado, estaríamos terminando el proyecto. Entonces podemos simplemente vincularlo a ese milestone. Ahora bien, hagamos unos ajustes en el bar chart para mostrar los nombres de los milestones de este lado y sepamos de qué se trata cada uno de estos. Para esto vamos al tab de Format, damos clic en este icono de Format, Bar Styles, y aquí vamos a elegir
milestone, porque es el elemento que queremos modificar en el bar chart. Ahora no queremos modificar la figura de barra, sino el texto que nos muestra. Entonces, aquí en vez de que muestre a la derecha el fin, vamos a decir que lo muestre del lado izquierdo, y del lado derecho queremos que nos muestre el nombre de la tarea. Y simplemente damos clic en OK. Y con esto podemos ver los nombres de los milestones y las fechas en que van a estar ejecutándose cada uno de ellos. Bien, con esto tenemos el cronograma o plan de entrego completo. De alguna manera, ahora podemos crear una línea de tiempo de nuestro proyecto. Como paso número 7. Y para crear nuestra línea de tiempo, debemos tener ya nuestras tareas de duración estimada y nuestras tareas con asignaciones. Veamos cómo ejecutar esto en vivo. Continuamos con nuestro ejemplo. Me parece que de la versión Project 2013 en adelante ya puedes crear tantas líneas de tiempo o timelines como tú necesites de manera separada. En nuestro caso solo vamos a utilizar uno. Para esto debemos seleccionar las tareas que queremos subir o agregar a la línea de tiempo. Vamos a seleccionar primero todos los milestones. Seleccionamos de esta forma. Y damos clic derecho. Y tenemos la opción de agregar a la línea de tiempo. Con esto pueden ver que estas actividades se muestran ahora en la parte superior. Aquí las tenemos. Tenemos estos milestones. Ahora bien, vamos a subir todas las tareas resumen, que en realidad son los entregables que vienen de nuestra WBS. Vamos aquí, seleccionamos, presionan la tecla Control para seleccionar las tareas de manera separada, no adyacentes. Ya tenemos ahí los 5 entregables seleccionados. Damos clic derecho, agregar a la línea de tiempo, y podemos ver que subió nuestros entregables a la línea de tiempo. Ahora podemos ver aquí que se encimó una tarea, que es la última, la de acabados completo con el fin del proyecto. No hay problema, simplemente la seleccionan y la acomodan de esta forma. Y ahora sí tienen su línea de tiempo completa de todo el proyecto. Bien, una vez con las tareas, con sus asignaciones, con hitos y la línea de tiempo agregada, podemos entonces generar reportes de cómo está nuestro proyecto. Y para poder generar los reportes en Microsoft Project tienes reportes gráficos o reportes visuales. Para esto simplemente necesitas ya tener tus tareas con asignaciones y tus hitos y tu línea de tiempo. Veamos cómo podemos ejecutarlo en vivo. Ahora veamos rápido las estadísticas de nuestro proyecto. ¿Qué nos dice rápido cómo está nuestro proyecto al momento y qué nos falta? Para esto vamos aquí al tab de proyecto, damos clic en información de proyecto y aquí pueden ver este botón que dice estadística. Y bueno, aquí pueden darse cuenta rápido, un vistazo rápido de cómo se encuentra nuestro proyecto. Nos dice cuándo inicia nuestro proyecto. Inicia el 6 de julio, el lunes, y está terminando el 1 de octubre, un jueves, del año 2020. En este sentido, tiene una duración de 63 días. Aquí dice cuánto trabajo, esfuerzo estamos esperando y cuál es el porcentaje de avance que llevamos. En este caso es 0. Estamos armando apenas el proyecto. Ahora bien, ¿cómo podemos generar una vista rápida de nuestro proyecto? Para esto nos vamos aquí a Dashboard. En Reporte, clic en el tab de Reporte
damos clic en Dashboards y seleccionamos Project Overview o vista general del proyecto. Y aquí nos muestra rápidamente, entre todos los datos que trae, el porcentaje de avance de las tareas, cuáles son los milestones que tienen nuestras tareas, qué porcentaje tenemos, cuándo inicia, cuándo termina nuestro proyecto, cuáles tareas van retrasadas. Es una vista completa de todo nuestro proyecto. En esta sección de reportes pueden encontrar algunos reportes visuales que te permiten ver gráficamente cómo está tu proyecto en diferentes dimensiones, costo, tiempo, utilización de recursos. Bueno, aquí podemos ver un resumen de todos los pasos del proceso que vimos. El establecer la fecha de inicio y los días libres, teniendo como input la fecha de fin esperada y los días festivos. Crear la lista de tareas. Para esto, como inputs necesitamos el SAO, la declaración de alcance o nuestra WS. Secuenciamos tareas. Para esto necesitamos tener las tareas indentadas, la naturaleza propia del trabajo y las dependencias que tenemos entre los entregables o entre ellas mismas. Agregamos duraciones. Para esto debemos tener ya las tareas secuenciadas, las estimaciones de esfuerzo por parte del equipo de trabajo y las limitaciones de nuestro equipo de trabajo, sus skills, sus capacidades, si van a trabajar tiempo completo, medio tiempo, etc. Asignamos recursos. Para esto debemos tener ya nuestras tareas secuenciadas y nuestras tareas con estimaciones de duración. Agregamos milestones o hitos. Ya debemos tener nuestras tareas con duraciones estimadas y tareas con asignaciones. Creamos una línea de tiempo. Para esto debemos tener nuestras tareas con las duraciones estimadas y sus asignaciones, para empezar a ver toda la línea de tiempo de nuestro proyecto, cuándo inicia, cuándo termina y los milestones o hitos principales. Y finalmente con esto podemos generar reportes que básicamente nos van a decir qué hemos logrado, en dónde estamos parados en nuestro proyecto y qué nos falta por completar. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y activen la campanita para estar atentos a nuevos. Gracias.